¿Qué desbarata a un ejército? ¿Son las tácticas superiores? ¿Un mejor entrenamiento? ¿La valentía de cada soldado? La historia nos enseña algo mucho más incómodo. A veces, se trata de una sola arma, producida en cantidades tan asombrosas que la habilidad se vuelve irrelevante. Imagine ser un soldado alemán en 1945, viendo cómo su división de élite, 250 hombres y 6 tanques, se reducía a 70 supervivientes en menos de una hora. No por una superarma secreta, no por una cantidad abrumadora, sino por un solo teniente estadounidense de pie sobre un vehículo en llamas, operando una ametralladora que se fabricaba desde 1933. Esa arma era la Browning M2 calibre 50. Y antes de que terminara la guerra, los soldados alemanes aprenderían a odiarla más que cualquier otra arma del arsenal aliado. Esta no es la historia de la brillantez tecnológica. Es la historia de algo mucho más aterrador. La fiabilidad multiplicada por el poderío industrial. Un arma tan común, tan fiable y tan devastadora, que convirtió la guerra moderna en un problema matemático que los alemanes no podían resolver. La leyenda de Holzweiler, 26 de enero de 1945. Holzweiler, Francia. A través de la ventana esmerilada de un puesto de socorro alemán, un soldado de la Segunda División de Montaña se quedó paralizado, observando cómo los médicos lidiaban con los heridos que entraban por las puertas. Su unidad acababa de lanzar lo que debería haber sido un asalto decisivo. 250 soldados de infantería apoyados por vehículos blindados contra un solo cazacarros estadounidense averiado. El ataque se había desintegrado en menos de 60 minutos. 70 hombres. Eso era todo lo que quedaba en combate. Los supervivientes hablaban en voz baja, con incredulidad, sobre el arma que había destrozado su avance. No era una tecnología experimental. No era un arma milagrosa de laboratorios estadounidenses, solo una ametralladora pesada que llevaba más de una década saliendo de las cadenas de montaje. La Browning M2 calibre 50 acababa de anunciarse como la pieza de equipo más temida del arsenal estadounidense. No por su complejidad, sino por su brutal e implacable efectividad. El hombre detrás de esa ametralladora era el teniente primero Audie Murphy. Herido y aislado, Murphy se había subido al cazacarros M10 en llamas y se había apoderado de su cañón calibre 50 montado en la torreta. Durante más de una hora, disparó contra la formación alemana con tal precisión y ferocidad que el asalto simplemente se evaporó. La condecoración oficial con la Medalla de Honor, entregada por el teniente general Alexander Patch el 2 de junio de 1945, confirmó aproximadamente 50 bajas enemigas. Pero las cifras no reflejan el horror. Los médicos alemanes aprendieron rápidamente a identificar las heridas del calibre 50 a simple vista. A diferencia de los proyectiles de fusil estándar, que podían atravesar el arma sin problemas, estos proyectiles masivos causaban una destrucción catastrófica. La enorme energía cinética implicaba que un impacto en una extremidad a menudo requería la amputación. Un impacto en el torso era casi universalmente mortal. Los hospitales de campaña cerca del frente desarrollaron protocolos sombríos para las bajas con armamento del calibre 50. Estabilizar si era posible, brindar consuelo y no desperdiciar recursos valiosos. Muchos ni siquiera llegaron al hospital. Pero el daño se extendió más allá de lo físico. Los oficiales médicos documentaron algo inesperado. Las unidades sometidas a fuego continuo del calibre 50 experimentaron un colapso psicológico a un ritmo muy superior al de quienes se enfrentaron a armas pequeñas convencionales. Saber que no se podría sobrevivir a la siguiente ráfaga poniéndose a cubierto, que la supervivencia era pura casualidad, no habilidad, creó una impotencia que destruyó la cohesión de la unidad con la misma eficacia que las propias balas. Holzweiler no fue un caso único, fue un anticipo. Desde los setos de Normandía hasta las gélidas Ardenas, desde los desiertos del norte de África hasta los cielos de la propia Alemania, los soldados de la Wehrmacht
aprenderían a reconocer un sonido por encima de todos los demás. El estruendo profundo y rítmico de la M2 Browning, con un ciclo de 450 a 575 disparos por minuto. Cada proyectil de media pulgada contenía suficiente energía para atravesar blindajes ligeros, destrozar muros de hormigón y reducir cuerpos humanos a restos irreconocibles. La transformación de la confianza alemana al terror genuino había comenzado 3 años antes, y las matemáticas del poder industrial estadounidense estaban a punto de escribirse no en estadísticas de producción, sino en el trauma de quienes sobrevivieron para contarlo. Lo que los alemanes descubrieron destrozaría cualquier suposición que tuvieran sobre la guerra moderna. Estados Unidos no había construido la ametralladora pesada más sofisticada. Habían construido algo infinitamente más peligroso. El arma tripulada más fiable, más omnipresente y más psicológicamente destructiva de la historia de la humanidad. Del desconocimiento al terror. Los cielos de Stuttgart. El odio no comenzó con miedo. Comenzó con arrogancia. 6 de septiembre de 1943. Distritos industriales de Stuttgart. 388, B-17 Flying Fortress, se acercaron al corazón de Alemania en el primer gran asalto diurno a la ciudad. Los interceptores de la Luftwaffe despegaron de inmediato. Entre los pilotos se encontraban veteranos condecorados con docenas de derribos, hombres que habían dominado la aviación aliada durante 2 años de combate aéreo. Volaban con confianza. Sus Focke-Wulf 190 estaban equipados con 4 cañones de 20 mm y 2 ametralladoras de 13 mm, armas diseñadas para derribar bombarderos con precisión quirúrgica. Los cazas alemanes adoptaron perfiles de ataque estándar, altos y frontales, maximizando su velocidad de aproximación. A 800 metros, los cañones estallaron. Los proyectiles se dirigieron a toda velocidad hacia los bombarderos que iban en cabeza. Entonces ocurrió algo que cambiaría radicalmente la comprensión alemana de la guerra aérea. Los bombarderos explotaron con fuego de respuesta, no el humo de los daños, sino destellos coordinados en la boca de cada avión. Los pilotos alemanes sintieron cómo sus aviones se estremecían violentamente, mientras los proyectiles del calibre .50 atravesaban alas, carenados de motores y cubiertas. Se desprendieron en el caos, alejándose en picado dejando una estela de humo y fluido hidráulico. El ataque costó 45 B-17, pero las pérdidas de cazas alemanes fueron catastróficas. Pilotos veteranos irreemplazables perdidos por fuego defensivo, lo que la Luftwaffe aún no había comprendido. No se enfrentaban solo a un arma, se enfrentaban a una filosofía de guerra. Los estadounidenses habían resuelto la defensa contra los bombarderos no mediante la superioridad tecnológica, sino mediante un volumen abrumador. Cada B-17G llevaba entre 5.000 y 7.000 cartuchos de munición del calibre .50, distribuidos en 13 posiciones de artillería. Algunas tripulaciones añadían munición adicional fuera de lo reglamentario. Los pilotos alemanes habían sido entrenados para respetar los cañones de 20 mm y 30 mm, armas capaces de destruir un bombardero con un solo disparo certero. Habían aprendido a temer las municiones explosivas diseñadas para detonar al impactar, pero el calibre .50 estadounidense no explotó. No necesitaba hacerlo. El enorme proyectil, de media pulgada de diámetro, 707 gramos de peso, viajando a 987 metros por segundo y con 5.400 metros libra de energía inicial, simplemente perforaba todo lo que encontraba a su paso. Alas, motores, depósitos de combustible, pilotos. Para octubre de 1943, las unidades de caza de la Luftwaffe habían empezado a comprender el verdadero peligro. El Oberleutnant Heinz Wormholder, un as con 93 victorias, describió las formaciones estadounidenses en una carta a casa. Atacar a los estadounidenses es volar a través de una tormenta de acero. Ves las trazadoras, una de cada 5, y sabes que por cada trazadora, 4 balas más invisibles pasan volando. Cuando te acercas al alcance efectivo de los cañones,
Ya estás dentro de su zona de muerte. Los alemanes adaptaron sus tácticas desesperadamente. Ataques frontales, incursiones laterales elevadas, pasos de ascenso bajo, aproximaciones laterales coordinadas. Nada funcionaba de forma consistente. Los artilleros estadounidenses habían establecido campos de tiro superpuestos. ¿Atacar desde delante? Cañones de morro y torreta superior activados. Desde atrás, cañones de cola y torreta esférica. Desde los lados, artilleros de cintura. Desde arriba o desde abajo, torreta esférica y torreta superior giradas para seguir la trayectoria. No había un vector de aproximación seguro. Las fuerzas aéreas del ejército de EE-UU habían organizado sus formaciones de combate, de 18 a 21 aviones en un espacio tridimensional, específicamente para maximizar estos campos de fuego defensivos superpuestos. Pero el verdadero problema no era el volumen, era la fiabilidad. Los pilotos alemanes que volaban con el Bf-109 o el FW-190 sabían que sus cañones eran propensos a atascarse, especialmente en el aire gélido por encima de los 20.000 pies. La ametralladora MG-131 de 13 mm tenía un mejor rendimiento, pero aún así requería un mantenimiento meticuloso y fallaba en momentos críticos. La Browning M2 estadounidense simplemente funcionaba. Disparaba continuamente durante horas. Operaba a temperaturas que oscilaban entre 40 degrees y plus 40 degrees. Continuó funcionando después de ser alcanzada por el fuego de cañón alemán. Los cañones brillaban al rojo vivo por el fuego continuo, pero el cañón nunca se detenía. El personal de tierra estadounidense reemplazó los cañones sobrecalentados en minutos, y el arma reanudó el disparo sin interrupción. El teniente Wolfgang Fischer, piloto de Jagdgeschwader 88, que realizó misiones de interceptación de bombarderos sobre el Reich, sobrevivió para testificar en los informes de la Luftwaffe de la posguerra. Sus palabras, grabadas en marzo de 1946, captaron la creciente comprensión de las tripulaciones alemanas. Llamábamos a las formaciones de bombarderos estadounidenses Die Fliegenden Festungen, las fortalezas voladoras. Pero lo que las convertía en verdaderas fortalezas no era su blindaje ni la disciplina de formación. Eran esas ametralladoras calibre 50 que nunca dejaban de disparar, nunca se atascaban, nunca nos dejaban una abertura. Perdimos muchísimos pilotos, no a manos de los cazas estadounidenses, sino por el fuego defensivo de los bombarderos. Fue como volar hacia una picadora de carne. La guerra terrestre. Superioridad universal en la potencia de fuego. La guerra terrestre reveló el mismo patrón con diferentes detalles. 6 de junio de 1944. Playas de Normandía. El Oberst Hans von Lok comandó elementos de la 21 División Panzer que defendían contra la invasión aliada. Von Lok no era un oficial cualquiera. Había combatido en el Alamein, obtenido la Cruz de Caballero y posteriormente publicaría sus aclamadas memorias, Panzer Commander. Su división fue una de las primeras unidades alemanas en enfrentarse a las fuerzas estadounidenses en combate terrestre sostenido. Lo que von Lok descubrió desbarató el pensamiento militar convencional. La doctrina estadounidense había colocado la ametralladora calibre 50 en prácticamente todos los vehículos de combate de su arsenal. Los jeeps la montaban. Los camiones la montaban. Los semi-orugas la montaban. Los tanques la montaban en los techos de las torretas. Los cazacarros la montaban. Incluso los vehículos de suministro la llevaban para proteger los convoyes. Los estadounidenses habían logrado algo que los alemanes nunca intentaron: cobertura universal de ametralladoras pesadas en toda la estructura de sus fuerzas. Von Lok escribió en sus memorias sobre las implicaciones tácticas. Nos habían dicho que nuestro entrenamiento y doctrina táctica superarían la ventaja material estadounidense. En Normandía aprendí la verdad. Los estadounidenses no necesitaban tácticas superiores. Tenían suficiente munición para cometer errores y aún así ganar. Sus ametralladoras calibre 50 estaban en cada vehículo,
en cada posición, disparando continuamente. No podíamos movernos a la luz del día. Cualquier intento de maniobra provocaba un fuego inmediato y abrumador. El efecto psicológico resultó tan destructivo como las bajas físicas. El ejército alemán había construido su doctrina de infantería en torno a la ametralladora. La MG-34 y su sucesora, la MG-42, eran armas excepcionales. La MG-42 disparaba a 1.200 disparos por minuto, lo que le valió el apodo de la Sierra Circular de Hitler, entre las tropas aliadas que oían su distintivo rugido. Las escuadras alemanas llevaban 1.800 disparos por cañón y organizaban toda su táctica en torno al apoyo a la dotación de los cañones. El concepto Einheitsmaschinengewehr, o ametralladora de propósito general, sería adoptado posteriormente por las fuerzas de la OTAN por su solidez táctica. Pero los alemanes nunca imaginaron la magnitud del despliegue estadounidense del calibre 50. Una sola división blindada estadounidense que avanzaba por Francia contaba con cientos de ametralladoras del calibre 50 montadas en vehículos. Los convoyes de suministro estadounidenses empleaban un patrón documentado: fuego alternado, con un vehículo disparando a la derecha y el siguiente a la izquierda, cubriendo ambos flancos simultáneamente para desbaratar las emboscadas alemanas. Esta táctica resultó devastadoramente eficaz contra los equipos Panzerfaust, que intentaban enfrentarse a los blindados estadounidenses a corta distancia. Las columnas blindadas estadounidenses empleaban lo que denominaban reconocimiento por fuego. En lugar de avanzar con cautela y esperar a que los enemigos se rebelaran, las unidades estadounidenses disparaban sus ametralladoras del calibre 50 continuamente contra cualquier lugar sospechoso. Hileras de árboles, granjas, muros de piedra, setos. El volumen del fuego suprimía las posiciones alemanas ocultas o provocaba fuego de respuesta que revelaba su ubicación. Esta táctica, ampliamente documentada en fuentes primarias, incluyendo Tácticas de tanques de Normandía a Lorena, de Roman Yarimovich, sumió a los soldados alemanes en la desesperación. Los veteranos de infantería alemanes del Frente Oriental creían haber experimentado la peor guerra industrial contra los soviéticos. Entonces, se toparon con la doctrina estadounidense de potencia de fuego en Francia. Los jefes de escuadrón alemanes que sobrevivieron a Normandía y fueron hechos prisioneros describieron la diferencia en los informes conservados en los archivos históricos de división del ejército estadounidense. Contra los rusos, nos enfrentamos a oleadas humanas y descargas de artillería. Contra los estadounidenses, nos enfrentamos a un fuego de ametralladora incesante. Disparaban a todo, disparaban a nada, disparaban para mantenernos agachados, disparaban para impedir el movimiento, disparaban porque tenían munición ilimitada y nosotros no. Después de 2 semanas luchando contra los estadounidenses en el Bocage, los soldados no abandonaban su escondite durante el día. No era cobardía, era pura matemática. El movimiento significaba la muerte. El picador de carne, carretón móvil de cañones múltiples, M16. El carretillero móvil de cañón múltiple, M16, demostró la filosofía estadounidense de potencia de fuego en su máxima expresión. Se trataba de un semioruga con 4 ametralladoras calibre 50 en una torreta motorizada, diseñado originalmente para la defensa antiaérea. Su cadencia de fuego combinada alcanzaba los 2.200 disparos por minuto. Los soldados estadounidenses lo llamaban el picador de carne o el cortador de chucrut. Los informes oficiales del 473 Air Batallón Antiaéreo de noviembre de 1944 indicaban que la principal misión antiaérea del M16 a menudo se convertía en secundaria. En su lugar, se desplegaba contra tropas terrestres. A finales de 1944, la Luftwaffe había sido prácticamente derrotada en Europa Occidental. Las unidades antiaéreas estadounidenses se vieron reutilizadas para operaciones de apoyo terrestre. El M-16 demostró una eficacia devastadora contra la infantería y los vehículos ligeros alemanes. Durante la Batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva de Alemania en Occidente,
del 16 de diciembre de 1944 al 25 de enero de 1945, se atribuyó a las unidades M-16 la disolución de numerosos ataques de la infantería alemana, simplemente desplazando sus cañones cuádruples a través de las formaciones atacantes. Guerra de convoyes. Las matemáticas de la emboscada. La experiencia de las fuerzas alemanas al intentar emboscar convoyes de suministro estadounidenses ilustra con precisión por qué el calibre 50 se volvió tan odiado. La doctrina alemana para las emboscadas de convoyes era sencilla: permitir el paso de los vehículos que encabezaban la columna, destruir los vehículos en el centro de la columna para crear un bloqueo y a continuación destruir sistemáticamente el convoy atrapado. Esta táctica había funcionado eficazmente contra las líneas de suministro británicas y soviéticas anteriormente en la guerra. Contra los convoyes estadounidenses, la táctica fracasó estrepitosamente. La doctrina estadounidense para convoyes colocaba vehículos armados con calibre 50 a intervalos a lo largo de cada columna. Al ser emboscados, los vehículos estadounidenses respondían inmediatamente al fuego con sus municiones del calibre 50, mientras otros vehículos maniobraban para flanquear la posición de la emboscada. El volumen del fuego de respuesta era tan intenso que los equipos de emboscada alemanes solían sufrir más bajas que los convoyes que atacaban. Los jefes de pelotón alemanes que participaron en emboscadas de convoyes durante los combates en Francia describieron la evolución de sus tácticas y su fracaso final en interrogatorios de posguerra. En las primeras emboscadas, las fuerzas alemanas posicionaron infantería con ametralladoras y Panzerfaust a lo largo de las carreteras. Los convoyes estadounidenses contaban con ametralladoras del calibre 50 distribuidas por todas partes. El volumen de fuego de respuesta de los convoyes era devastador. Las unidades alemanas aprendieron a emboscar solo vehículos aislados, nunca convoyes, pero los vehículos aislados eran poco comunes. Los estadounidenses se movilizaban en número precisamente porque sabían que las fuerzas alemanas no podían atacar eficazmente a sus convoyes. El patrón de fuego alterno que empleaban los convoyes estadounidenses era particularmente brutal. Los vehículos a la derecha de la carretera disparaban contra el flanco derecho. Los vehículos a la izquierda disparaban hacia la izquierda. Esto creaba campos de fuego cruzados que cubrían ambos lados simultáneamente. Las fuerzas alemanas que intentaban emboscar desde un lado se encontraban bajo fuego no solo de ese lado del convoy, sino también del lado opuesto. El efecto psicológico de ser atacados desde múltiples direcciones por armas que podían penetrar la cobertura, con munición aparentemente ilimitada, hacía casi imposible el éxito de las emboscadas. Las unidades logísticas estadounidenses comprendían que el calibre .50 era su principal defensa. Los conductores y sus ayudantes recibieron entrenamiento con armas. Se cargaron municiones en cantidades que excedían con creces las asignaciones oficiales. Los comandantes de convoy estaban autorizados a enfrentarse a cualquier amenaza sospechosa, con fuego inmediato y abrumador. Como resultado, a mediados y finales de 1944, las fuerzas alemanas habían abandonado en gran medida los intentos de interceptar las líneas de suministro estadounidenses, en zonas donde estos contaban con superioridad aérea y suficiente poder de combate terrestre para responder a los ataques. Esto tuvo implicaciones estratégicas más allá de las situaciones tácticas inmediatas. Las fuerzas alemanas en Francia, y posteriormente en la propia Alemania, no pudieron interrumpir eficazmente la logística estadounidense. Las unidades estadounidenses podían contar con un reabastecimiento regular de municiones, combustible, alimentos y equipo. La planificación táctica estadounidense podía asumir que la potencia de fuego estaría disponible cuando fuera necesaria. La planificación alemana, en cambio, debía tener en cuenta la escasez crónica de municiones y combustible, y la certeza de que cualquier suministro que llegara llegaría tarde y en cantidades insuficientes. La ametralladora calibre .50 fue a la vez causa y síntoma de la superioridad logística estadounidense. Fue eficaz porque la industria estadounidense podía producir municiones en grandes cantidades.
permitió la continuidad de las operaciones porque su fiabilidad significaba que la munición, una vez entregada, se emplearía eficazmente. Los soldados alemanes que observaban el arco de fuego trazador estadounidense en los campos de batalla nocturnos comprendieron que presenciaban algo más que un gasto de munición. Presenciaban la prueba visible de una capacidad industrial inigualable. Terror desde el aire. El P-47 Thunderbolt. El terror aéreo añadió otra dimensión al miedo alemán al calibre. 50. El Republic P-47 Thunderbolt, apodado El Jarro por los pilotos estadounidenses, llevaba 8 ametralladoras Browning M2 en sus alas. Un solo caza podía disparar 400 disparos por minuto, de potencia de fuego combinada durante las pasadas de ametrallamiento. Las fuerzas terrestres alemanas aprendieron a reconocer el perfil distintivo del P-47 y el sonido que precedía a la muerte. Una pasada de ametrallamiento de una escuadrilla de 4 P-47 significaba que 32 ametralladoras del calibre 50 convergían sobre un objetivo. La aeronave se aproximaba a gran velocidad y a baja altitud, a menudo con mínima advertencia. Los pilotos abrieron fuego a 600-800 metros y dirigieron su fuego sobre las posiciones, vehículos y concentraciones de tropas alemanas. Los supervivientes describieron el efecto como una lluvia de metal horizontal que no dejó nada intacto. Los sargentos de suministro alemanes que sobrevivieron a múltiples ataques con ametralladora durante la retirada de Normandía en agosto de 1944, describieron la impotencia que sentían las tropas terrestres alemanas durante sus interrogatorios. Primero se oyen los motores. Para cuando se levanta la vista, ya están disparando. Las balas impactan en la carretera, los vehículos, los hombres, todo a la vez. No hay cobertura que funcione. Los muros de piedra se derrumban. Los árboles son talados. El metal se rasga como papel. Puedes estar detrás de un camión en un momento y al siguiente ya no está. Solo quedan pedazos de metal y fuego. Los soldados aprendieron a abandonar sus vehículos en cuanto oían los motores de los aviones. Es mejor perder el vehículo que el vehículo y la tripulación. El P-47 demostró ser particularmente eficaz en lo que los pilotos estadounidenses llamaban misiones de reconocimiento armado. En lugar de apuntar a objetivos específicos, los vuelos patrullaban sectores asignados en busca de objetivos de oportunidad. Cualquier vehículo alemán que se moviera durante el día corría el riesgo de ser atacado. Cualquier columna de tropas, cualquier convoy de suministros, cualquier posición de artillería. Las 8 ametralladoras calibre 50 proporcionaban a los pilotos munición suficiente para atacar a múltiples objetivos en una sola salida. Un piloto podía ametrallar un convoy, ascender, avistar un pelotón de tanques alemanes, lanzarse en picado para atacarlo y luego ametrallar un cruce de caminos en el vuelo de regreso. La capacidad de munición, aproximadamente 425 proyectiles por cañón, 400 en total, significaba una capacidad de combate sostenida. Las fuerzas alemanas se adaptaron moviéndose principalmente de noche y con mal tiempo. Pero esta adaptación tuvo un enorme coste para el ritmo operativo y la logística. Los suministros que deberían haber tardado horas en transportarse requerían días. Los refuerzos llegaban tarde o no llegaban. La incapacidad de la Luftwaffe. Para mediados de 1944, disputar la superioridad aérea estadounidense significaba que las fuerzas terrestres alemanas operaban bajo la constante amenaza de un ataque aéreo. Y el arma principal que representaba esa amenaza era la ametralladora calibre 50. Suprensión integral. Sin lugar donde esconderse, la combinación de fuego terrestre y aéreo del calibre 50 creó una supresión integral. Las unidades alemanas no podían moverse con seguridad durante el día debido a los ataques con ametralladora. No podían moverse con seguridad de noche, porque las fuerzas terrestres estadounidenses utilizaban el reconocimiento por fuego con ametralladoras calibre
50 montadas en vehículos para interceptar caminos y senderos. No podían concentrar fuerzas para contraataques porque la doctrina estadounidense exigía el ataque inmediato a cualquier formación alemana identificada con toda la potencia de fuego disponible, incluyendo ametralladoras calibre 50, que podían disparar continuamente mientras se posicionaban armas más pesadas. Esta fue la realidad que quebró la efectividad de combate alemana en Occidente. Ni una sola batalla decisiva, ni un arma milagrosa, sino el peso acumulado de enfrentarse a un oponente cuya ametralladora pesada básica estaba presente en cantidades tan abrumadoras y se emplearon con tanta profusión que las respuestas militares tradicionales se volvieron irrelevantes. La doctrina táctica alemana, el entrenamiento alemán, el espíritu de lucha alemán. Ninguno de estos factores podía superar la simple realidad matemática de que las fuerzas estadounidenses podían desplegar una potencia de fuego superior a cualquier punto del campo de batalla con una rapidez que superaba la capacidad de respuesta de las fuerzas alemanas. Un batallón de infantería alemán que atacara una posición estadounidense podría enfrentarse a entre 50 y 100 ametralladoras calibre 50, todas disparando continuamente, todas provistas de miles de cartuchos. La doctrina alemana exigía una cuidadosa disciplina de fuego para conservar la munición. La doctrina estadounidense exigía un volumen abrumador de fuego para suprimir al enemigo y mantener la iniciativa. Cuando estas dos filosofías colisionaron, la superioridad material estadounidense resultó decisiva. Combate urbano. Penetrando la ilusión de cobertura. El combate urbano reveló otra dimensión de la efectividad del calibre 50. Mientras las fuerzas estadounidenses combatían en pueblos franceses y ciudades alemanas, el calibre 50 resultó invaluable para suprimir posiciones enemigas en edificios y destruir estructuras fortificadas. El enorme proyectil podía penetrar múltiples muros de construcción europea típica, mampostería que detenía el fuego de fusil, y el fuego de las ametralladoras ligeras ofrecía poca protección contra los proyectiles del calibre 50. Los comandantes de tanques estadounidenses aprendieron rápidamente a usar sus cañones del calibre 50 montados en la torreta para suprimir las ventanas de los pisos superiores y las posiciones en los tejados antes de avanzar por las zonas urbanas. La técnica era brutalmente simple, pero devastadoramente efectiva. Un tanque se detenía en una esquina y el comandante hacía circular el calibre 50 por las fachadas de los edificios, disparando continuamente a cualquier posición potencial. El fuego sostenido obligaba a los defensores alemanes a ponerse a cubierto, lo que permitía el avance de la infantería. El tanque entonces avanzaba y repetía el proceso en la siguiente intersección. Los equipos alemanes de Panzerfaust, altamente efectivos en terreno abierto y particularmente peligrosos en entornos urbanos, donde podían enfrentarse a los blindados a corta distancia, se vieron incapaces de funcionar eficazmente contra las tácticas de armas combinadas estadounidenses que integraban el fuego de supresión del calibre 50. Un operador de Panzerfaust necesitaba exponerse a la puntería y al fuego. La doctrina estadounidense exigía fuego continuo del calibre 50 sobre cualquier posición sospechosa. Esta combinación hacía que los ataques exitosos de Panzerfaust fueran poco frecuentes cuando las fuerzas estadounidenses empleaban una coordinación adecuada. Comandantes de compañía alemanes, quienes lucharon contra las fuerzas estadounidenses en Renania durante los últimos meses de la guerra, describieron la imposibilidad de una defensa efectiva en territorio urbano en sus relatos de posguerra.